aquí están mis manos, úsame, envíame. Surge en nuestra mente y en nuestro corazón una serie de interrogantes, una serie de preguntas. Y las preguntas que nos hacemos todos nosotros son muy parecidas. ¿Cómo descubro el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo descubro cuáles son los talentos o los dones que Dios me dio? Porque no pienso tener nada de talentos, no creo tener nada de talentos. ¿Cómo dejo huella en esta tierra? ¿Cómo hago para que mi vida tenga trascendencia en esta tierra? A mí me gustaría esta noche, con un par de consejos, responder a estas interrogantes que a lo mejor tú tengas en tu corazón y ayudarte a definir el propósito de Dios para tu vida. Porque todos tenemos un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Tú no eres un accidente, Dios te planeó a ti. Y cuando Él te hizo, cuando Él te formó, también tuvo un plan para ti. Y quiero ayudarte a descubrir ese plan. Cuando yo era adolescente, yo tenía un trauma. Bueno, la verdad es que tenía muchos traumas, pero no voy a contar uno de mis traumas nada más. A mí no me gustaba mi forma de ser. Yo era introspectivo, un poco introvertido, a veces podía ser un poquito tímido. Y no me gustaba mi forma de ser. Yo quería ser como eran algunos de mis amigos de la escuela, que eran divertidísimos, eran la vida de la fiesta, siempre estaban haciendo reír a las muchachas, y yo quería ser como eran mis amigos. Así que rechazaba mi temperamento, rechazaba mi forma de ser porque no me gustaba. De hecho, hubo un tiempo en la secundaria cuando me volví el payaso entre mis amigos, pero yo sabía que ese no era yo. Yo sabía que estaba imitando a mis amigos que eran de esa manera. Y seguí por mucho tiempo haciéndolo, hasta que un día, platicando con un amigo, le cuento mi trauma. Y le digo que no me gusta mi forma de ser, mi temperamento. Y él me dijo lo siguiente. Me dijo, Jesustaría, no deberías de menospreciar el temperamento que Dios te dio. No deberías de menospreciar la forma en la que tú eres, me dijo, porque el propósito de Dios para tu vida y los dones o los talentos que Él te va a dar van a fluir a través de tu temperamento. Y si rechazas tu temperamento, si rechazas tu forma de ser, vas a estar rechazando el propósito de Dios para tu vida y los dones que Dios tiene para ti. Eso tuvo mucho sentido para mí, lo entendí, lo capté. Y a partir de ese momento empecé a aceptar mi temperamento, mi forma de ser. Y algo muy interesante empezó a suceder. Un río de canciones que yo no sabía que estaban dentro de mí empezaron a surgir. Empecé a escribir muchas canciones y mucha música. Y lo que sucedió fue algo muy simple. Lo que yo estaba rechazando era mi temperamento de músico, mi temperamento melancólico, introspectivo, mi temperamento artístico. Y cuando acepté la forma en la que Dios me había hecho, el don de Dios, de la música, empezó a fluir a través de mí. Yo no sé si tú te rechazas a ti mismo, te comparas con los demás y siempre estás pensando que los demás tienen un mejor temperamento, una mejor manera de ser. El primer consejo que te quiero dar en esta noche es que si tú quieres descubrir el propósito de Dios para tu vida, empieza aceptando tu temperamento. Y cuando digo descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, y quiero ser muy claro en esto, no tiene que ver con el ministerio, porque a veces pensamos que descubrir el propósito de Dios para nuestra vida es ser un director de alabanza, o un músico, o ser un pastor, o un misionero. No. El propósito de Dios para nuestra vida abarca muchísimas cosas y no se limita al ministerio. Entonces no estés pensando nada más en el ministerio. De hecho, son pocos los que son llamados al ministerio de esa manera. Pero ese es el primer consejo: acepta tu temperamento. El segundo consejo que te quiero dar es el siguiente: no te enfoques en alcanzar un sueño. Yo sé que al decir esto estoy matando una vaca sagrada de los congresos de los últimos años, de los eventos de los últimos años, porque siempre se nos está hablando de luchar por nuestros sueños y no desistir hasta que los encontremos. Pero yo tengo un consejo diferente para ti, y es: no te enfoques en tus sueños. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar en el sueño que escogemos. Hay personas que dicen: este es mi sueño, eso es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida, y se aferran a esto
y se hacen viejos sin alcanzar ese sueño porque se equivocaron en el sueño que escogieron. A lo mejor lo escogieron porque era popular, a lo mejor lo escogieron porque admiraban a una persona que alcanzó ese sueño, pero no era el sueño de ellos. Otros alcanzan el sueño que se proponen, pero era un sueño egoísta, un sueño que solamente les trae satisfacción personal a ellos, pero no hace nada para los demás. Entonces, si no te vas a enfocar en alcanzar un sueño, ¿en qué te debes enfocar? Enfócate en llenar una necesidad a tu alrededor, o necesidades a tu alrededor, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu ciudad. Cuando nosotros nos enfocamos a llenar necesidades a nuestro alrededor, descubrimos los verdaderos sueños que Dios tiene para nosotros.